Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Cali es una ciudad que en el año 36 va a cumplir 500 años de fundada y mucha agua ha corrido bajo los puentes desde la pequeña villa de entonces a la gran metrópoli que es hoy. Para hablar de ese desarrollo urbano y de los hitos más importantes de ese desarrollo, los espacios públicos, los monumentos, los edificios se han ido construyendo a través de los siglos la imagen de la ciudad, hemos invitado al profesor Francisco Ramírez Potes, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. El profesor Ramírez es arquitecto de la Universidad del Valle, es el director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad y ha sido un investigador en el tema del desarrollo urbanístico de Cali. Ha escrito libros que están relacionados con distintas etapas de la arquitectura en Cali, que se refieren desde los tiempos coloniales, los tiempos republicanos, los tiempos modernos, y tiene algunas ideas sobre cómo debe ser el futuro desarrollo urbano de Cali. De modo que yo quiero empezar por preguntarle cuáles han sido esos hitos más importantes del desarrollo urbano de Cali desde el punto de vista de la arquitectura y de la planeación. Pues yo creo que el primero tendría que ser la propia fundación de la ciudad y realmente la reubicación aquí. Entre otras cosas, April, que le dio por investigar sobre la fundación de Cali, hablando de los 500 años, no encontró fecha exacta de su fundación. Realmente la fundación de Cali se establece en 1936, cuando se decide celebrar los 400 años de fundación de la ciudad. Pero al parecer la ciudad tuvo otras fundaciones hasta que deciden localizarla en la ciudad. Eso ya es determinante porque va a funcionar muy bien como un nodo regional. Sus relaciones con Yumbo, las relaciones con Popayán, es una ubicación que demuestra ser mucho más efectiva y donde va a basar su prosperidad versus las posibles fundaciones anteriores. Bueno, esto no fue extraño en las fundaciones de las ciudades coloniales. Buga se traslada, Cartago se traslada, etc. El caso de Cali fue el mismo. Los historiadores e inclusive los economistas hablan mucho de que Cali es un fenómeno contemporáneo, o sea que la Cali es realmente una ciudad del siglo XX, que fue cuando deja de ser la pequeña villa que había sido durante los 400 años anteriores. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que dentro de los primeros 4 siglos no hubo mayor desarrollo aparte pues, del plan original de los españoles? Sí, es muy posible como fenómeno económico. Hay un hecho que puede mostrar que digamos, en cierta forma, la precaria historia de Cali, y es el hecho que que es otro hito importantísimo, que es considerar que Cali va a ser la terminal del ferrocarril del Pacífico y no Buga. La discusión es cuál va a ser la capital del nuevo departamento, si Buga o Cali. Pero eso ya son principios del siglo XX. Ya es principios del siglo XX, pero detrás de eso hay una historia de 4 siglos de ocupación, de establecer redes de producción, de ver el funcionamiento con la economía, y la ubicación de Cali termina siendo mucho más ventajosa que la de Buga, en gran medida por el río Cauca. Es decir, el poder tener Puerto Mayarino como puerto era mucho mejor que el ferrocarril llegara a Cali que llegara a Buga, que siempre se planteó como un puerto seco. La zona del Valle del Cauca siempre se consideró pues, una zona agropecuaria, con una vocación agropecuaria. Y como consecuencia, los centros principales de producción eran las haciendas. Sí. Y en las haciendas del Valle del Cauca se desarrolló una arquitectura particular que yo diría que de pronto es más rica que la que se desarrolló en las ciudades. ¿Qué opinión le merece eso? Sí, y sobre todo en el siglo XVIII.
en el siglo XVIII, que es el fenómeno de la hacienda, en los alrededores de Cali se levantaron casas que no había en la ciudad, que nunca hubo en la ciudad. Tampoco es un fenómeno que se reduzca a Cali. Caloto se quejaban, los habitantes de Caloto se quejaban que los dueños, los hacendados no tuvieran casa en la ciudad y por tanto pues, estuvieran indefensa. Pero ellos estaban más interesados en las minas de Santander de Quilichao, es decir, donde estaba la producción. Algo parecido sucedió en Cali. Nada más pensar que una casa como la de Cañas Gordas, sí, para decir las que están en Cali, más todo el sistema de casas de esta hacienda, pero pensaría en que tal vez el mayor monumento residencial de la arquitectura colonial del Valle del Cauca es la concesión de Amaime. Sí, no hay una casa con la riqueza, no la hubo con la riqueza ornamental que tuvo esta casa, o que tiene, porque sobrevive, salvo en el caso de Cali, la casa de la Sotoya, que ya demolida, en el cual uno encuentra en las fotografías que hubo ornamentación de columnas de piedra, que es un hecho singular. O sea, principalmente ese desarrollo de edificios importantes en la ciudad estuvo orientada hacia la arquitectura civil y religiosa. La arquitectura civil y religiosa. La Catedral de Cali, lo que pasa es que tuvo muy malos constructores. Eso es una historia de desaciertos técnicos hasta que llega la versión de Antonio García, que es más o menos la que sobrevive. Bueno, y ya a finales del siglo XVIII hay esa construcción tan singular y tan anacrónica de la Torre Mudéjar, que no por anacrónica que se supone que es el gran símbolo de la ciudad colonial. El gran símbolo de la ciudad colonial es un anacronismo. El mudéjarismo ha desaparecido en España, lo cual es muy interesante porque es de fermento popular, la expresión de la Torre Mudéjar. Igual que los detalles ornamentales, por ejemplo, la Concepción de Amaime, que también tienen un mudéjarismo tardío. Y no fue la única hacienda con elementos mudéjares, también la Merced, bueno, y en general todas. Y la Torre Mudéjar no fue la única, está por ejemplo el Salado. Pero es muy interesante. Y como hecho singular, en 1936, cuando se decide que se van a celebrar 400 años, el motivo de la estampilla de los 400 años va a ser la Torre Mudéjar, mandada a restaurar por Demetrio García Vázquez, que ha visto un grabado del siglo XVIII porque la habían ocultado. En el siglo XIX ve en un grabado de Edouard André de los viajes de los franceses que envía a Napoleón III a recorrer América. A nosotros nos tocó Edouard André, un biólogo y paisajista muy importante con un muy buen grabador que era Daufray, y registraron la Torre Mudéjar y dice que qué maravilla. Y luego, llega la República, y con la República, que es muy afrancesada en su ideología, viene la arquitectura republicana, que de alguna manera es como la negación de la tradición colonial española. De esa época republicana, donde hay todavía rastros que ve uno en el centro de Cali, de fachadas y de adornos de la época republicana, de esa época republicana, ¿qué queda de valor arquitectónicamente? Pues el Palacio de Justicia, el edificio nacional, que fue también tardío, pues es un edificio de 1930, y el edificio Otero y el Teatro Municipal, y perdido el gran monumento de la que se llamó la Generación Republicana, que realmente es el momento en que Cali se abre al mercado internacional. Los argentinos llaman a esta época la del liberalismo económico. Es el comercio, la industria, es el primer desarrollo importante urbano. Es un estilo republicano, pero digamos republicano tardío respecto del origen de la República, porque son edificios del siglo XX. Tal vez en el origen de la República nosotros tengamos el primer monumento de un arquitecto colombiano, neogranadino, ¿sí? Que es Marcino Pérez de Arroyo,
cura Patojo, autodidacta, que se inspiró en los tratados académicos, y esa es una cosa muy interesante porque en buena medida el espíritu independentista y republicano era un espíritu modernizador, que consideraba el Estado colonial como también como un anacronismo, una cosa retardataria, y Marcelino Pérez levanta aquí el primer edificio importante hecho por un arquitecto nacido en estas tierras, que es la iglesia de San Francisco, el cual tiene elementos clásicos, ¿sí? Y que va a ser lo que va a retomar la arquitectura republicana. Pero la arquitectura republicana lo que llaman republicana es un historicismo europeizante que ve esta ciudad de muros, tejas, piedra y humedad, ¿sí? Como vestigios de un pasado que hay que superar y algo mucho más galante. Es muy sintomático cuando Buenaventura, que quiere traer una ópera aquí, dicen que aquí no hay un sitio decente e higiénico para que se presente una ópera que está, traer un grupo de ópera que está en Panamá. Entonces se lanza a la construcción del Teatro Municipal, que es el primer edificio republicano de Cali. No, hemos hablado de edificios. En todo este tiempo no hay un mayor interés por el desarrollo urbanístico de la ciudad, de que se haga lo que hoy se llama el plan de ordenamiento territorial, o estos desarrollos de la ciudad se hacen, digamos, sobre la plantilla original española, y no hay una idea de que eso tiene que tener un desarrollo lógico, con avenidas y con espacios para el crecimiento futuro de la ciudad. Aquí fue muy tardío. Las guerras civiles en la región pesan mucho. El caso de Cali es muy interesante en la segunda mitad del siglo XIX porque crece la población y no crece la ciudad. Hay una subdivisión predial. El urbanismo colonial demostró ser efectivo, ¿sí? Muy efectivo. Y lo sigue siendo en gran medida. Esa ciudad de manzanas sigue siendo una muy buena elección, poniendo muy claramente los límites entre lo público y lo privado, que es una cosa que es clave en la convivencia, las claras definiciones de los límites. Lo interesante... ¿Cuándo es el primer plan de desarrollo de la ciudad? ¿De qué época viene? Realmente de la década de los 40, cuando se contrata Karl Brunner, que viene y hace el plano de Cali Futuro. Esos son los 40. En la segunda década del siglo XX, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín ya había lanzado Medellín Futuro. Las sociedades de mejoras públicas impulsaron en Bogotá y en Medellín. Lo pidieron en Cali el desarrollo de planos de las ciudades futuras, que eran los ensanches. El de Cali fue tardío y no se puso en ejecución. Prácticamente no. Entonces, ¿cuál fue el primero que se ejecutó, por así decirlo? No se terminó. De ahí se hicieron cosas parcialmente, la Avenida de las Américas. Uh-huh. Y Brunner, que tenía algunos proyectos con el ferrocarril, diseña algunos barrios y con privados hace Versalles, Santa Isabel, Miraflores, pero esos no eran encargos de ciudad, sino de urbanizadores. Después van a contratar a Wiener y Zerrt. Prácticamente está terminando Brunner y ya está Wiener y Zerrt a hacer el plano piloto de Cali. Y ahí hay problemas. Creo que no les alcanzan a pagar. Él nunca se pone, pero Cali monta una oficina del plano. Uh-huh. Y allí estarán Harold Borrero, Marino Ramírez y... que es el origen de la planeación urbana. Es el origen de la planeación urbana en Cali y ya estamos finalizando la década de los 40 y inicia la década de los 50. Antes de continuar hablando con el arquitecto Francisco Ramírez sobre el desarrollo urbano y arquitectónico de Cali, vamos a hacer una pausa.
Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo al arquitecto Francisco Ramírez sobre el desarrollo urbano de Cali. Hablábamos cómo había sido el desarrollo de Cali en la época colonial y en los primeros tiempos de la República, inclusive hasta el siglo XX. Luego en Cali hay un gran resurgimiento en el sentido de que se vuelve la sede de unos desarrollos industriales importantes, ya se vuelve una especie de sitio obligado de paso para muchísimas empresas y de sede de muchísimas empresas, y eso, supongo yo, tuvo una repercusión importante en la arquitectura. Estamos hablando ya de mediados del siglo XX. ¿En qué consistió esa transformación que es de donde vienen los principales edificios y donde ya se percibe un desarrollo urbano más organizado? Pues el rol que tiene Cali en la región. Y el hecho que hubo unos vallecaucanos que pensaron en el desarrollo de la región, pensaban desde Cali. Ahí hay cosas que son claves. Uno, la CBC, la fundación de la CBC y la idea de Lilienthal de hacer una planificación regional para proteger el valle y además para generar energía, que fue fundamental. La Universidad del Valle, que se llamaba Universidad Industrial, creo que no hay suficiente conciencia del rol que tuvo la universidad en el desarrollo agroindustrial. Y sobre su propio nombre inicial, digamos, era muy claro el rol que iba a tener y que tuvo. Y en combinando ambas cosas, aunque está, dijéramos, al margen de la cuenca, el entrar en funcionamiento de la central de Anchicayá en 1955, hay una publicidad publicada en Relator, un aviso, donde dice que Anchicayá alumbró Colombia. ¿Y eso tuvo una repercusión en el desarrollo arquitectónico? Claro, el desarrollo industrial. El desarrollo industrial. Hubo energía. Sí. Y ascensores. Y ascensores. Y Cali era una ciudad francamente moderna y con una sociedad muy modernizadora. Creo que a diferencia de otras universidades, el rol que tuvo la Universidad del Valle en la generación de promover una generación de profesiones liberales asociadas a la industria fue fundamental y fue muy transformador porque se salió de los marcos convencionales, digamos, de ciertas profesiones. El derecho, apenas ahora la tenemos. Si aquí había un pensamiento, digamos, mucho más libre y una actitud de transformación mucho mayor. La vocación industrial inicial lo deja muy claro. Usted en sus libros que ha hecho junto con otros arquitectos habla de esta época del siglo XX y menciona, porque han hecho investigaciones sobre estilos particulares de arquitectura que se impusieron, un poco respondiendo a las modas de las distintas épocas, y habla del estilo español californiano, habla del estilo Art Deco, habla de un estilo ya mucho más moderno que se expresa principalmente en los edificios. ¿Cuáles son los hitos de esos desarrollos? ¿Qué es lo que queda de esos desarrollos? Pues queda mucho en el centro. Y después de Bogotá, creo que la ciudad que tuvo una mejor arquitectura moderna, más impactante, fue Cali y en el Valle del Cauca. El primer edificio publicado en la revista Arquitectura George Dewey, de un edificio colombiano moderno, fue la fábrica de Fleischmann de Palmira y Squibb. Y sobre edificios públicos y casas particulares. Y aunque hubo extraordinarias casas modernas también en Barranquilla y en Bogotá, en Cali hubo un florecimiento de casas de mano de Vaca y Mondiné, Borrero Zamorano y Giovanelli, después solamente Zamorano y Giovanelli, Lago y Sáenz, bueno, pero hay muchos más, pues está Gonzalo Alarcón. Que quedan, que no las han tumbado todas. Jaime Rázuriz, Eladio Muñoz. ¿Qué tanta destrucción ha habido de pues esas? Mucha transformación.
Sí, y en gran medida porque también es cierto que a partir de los 70 Cali ha sido objeto de una especulación inmobiliaria que no ha sido lo mejor para la conservación de la ciudad ni mantener densidades de la misma, que ese es otro problema. Pero Cali todavía tiene excelentes edificios modernos. El edificio del Banco Cafetero es extraordinario, el propio BIC que es un edificio muy inspirador, el propio Telecom, hablando de la arquitectura pública. Y las casas, por ejemplo, el Campestre es un conjunto moderno extraordinario. La misma Universidad del Valle fue Premio Nacional de Arquitectura. Hablemos un poco de los espacios públicos que generó estos movimientos que siempre buscaban pues, que la gente tuviera un sitio donde reunirse y un énfasis en la construcción de espacios y de plazas públicas. Ya entrado el siglo XXI, ¿cuáles son esas características de esa tendencia modernizante que ha vivido Cali en su arquitectura respecto de los espacios públicos? Pues en el 86 hubo un esfuerzo muy grande con la celebración de los 450 años de volver la mirada sobre el espacio público, que terminó en la peatonalización del Puente Ortiz, del Paseo Bolívar, parte de la calle 12, parte de la calle 11 y el cierre de dos de los lados de la Plaza de Caicedo. Es un precedente muy importante. Y otro precedente muy importante es el conjunto paisajístico natural del CAM y de San Antonio. Eso hace que ese par de antecedentes fructifican en buena medida. Están ahí como atrás del Boulevard del Río, que nadie esperaba que fuera lo que fue, es decir, o lo que es. Eso es un sitio de fiesta, de regocijo impresionante. Ese es hasta ahora, en lo corrido del siglo XXI, lo más importante que se ha hecho desde el punto de vista del espacio público, y yo no me refiero solamente al Boulevard del Río, sino a la prolongación en ese parque que va hasta la 25. Yo creo que sí. Y están los proyectos que harían de Cali una ciudad extraordinaria. Cali es de las ciudades, fíjense que volviendo un poquito atrás, en el 36, cuando se celebran los 400 años de Cali, la Compañía Colombiana de Tabaco decide construir solamente la mitad de su lote y donarle a la ciudad un pedazo, y eso hace que haya la Avenida Colombia. En Colombia no había ninguna ciudad que tuviera esa relación con un río como el que descubrió la Avenida Colombia, ¿sí? Y si ese famoso frase en un poema de Carranza, que Cali es un sueño atravesado por un río, que es una maravilla, y que hizo que esta fuera una ciudad en romance con el paisaje, que eso pocas ciudades lo tienen. Ahí está incluido también el Boulevard Oriente, que es algo nuevo, que está en una zona deprimida de la ciudad. ¿Qué opinión le merece esa iniciativa? Pues el hecho que se haya ganado en 2 meses 3 premios internacionales. Las últimas son con participación de arquitectas de la Universidad del Valle, ¿no? De egresadas nuestras, tenemos egresadas nuestras y las arquitectas del Cuadrado y un estudiante, todavía estudiante, que es socio allí, que es Alex Espinosa, las arquitectas Luisa Arango, Luisa Ponte y Laura Núñez. Pero creo que no se hubiera soñado en el Boulevard de Oriente si no hubiera habido la realidad del Boulevard del Río. Y tampoco la cantidad de proyectos que hay. Estamos esperando que se pueda consolidar ese deseo por décadas, igual que lo que pasó con el Río, de volver a conectar el centro con San Antonio. Con otro bulevar. Con otra especie de bulevar, que es el Paseo de Jovita al Río. Es una idea que se ha tenido por décadas, porque la Quinta realmente rompió la continuidad del centro de Cali con San Antonio. El tema de moda es hoy el medio ambiente. ¿Cómo
cada intervención que se haga en la ciudad o en el campo, en cualquier parte, tiene que tener el criterio de protección del medio ambiente. ¿Cuál debería ser el desarrollo futuro de Cali mirado desde el punto de vista de proteger el ambiente de la ciudad, que es un ambiente grato, ventilado? Críticas ahí muy continuas de que los edificios que se hicieron lo que hacen es cortar la brisa que llega por las tardes. ¿Qué criterios hay que tener para que el desarrollo futuro de Cali sea también un desarrollo que fortalezca el medio ambiente? Hay cosas mucho más que el tema de la brisa o la conservación del paisaje. Estamos metidos, el cambio climático, pues lo hemos visto en los últimos meses, ya es una realidad, no es una ficción. Hay que apuntarle a una descarbonización. Es imposible pensar en desarrollos urbanos como los hemos estado pensando tradicionalmente. Y vaya a ponerse unas comparaciones. Cali tiene más o menos la misma población de París. No vamos a hablar del ingreso per cápita de los habitantes, pero... París, pero del París del centro. Del centro. Que hoy por hoy se presenta como un modelo de la ciudad de los 15 minutos, ¿sí? Que la ha impulsado una persona que se formó en Cali, no es arquitecto, trabaja en otras áreas, pero ha estado pensando muchísimo en la ciudad, que es Carlos Moreno. El modelo de la ciudad de los 15 minutos es a lo que se le está apuntando ¿Y qué hace allí para proteger el medio ambiente? Incentivar el espacio, el transporte público. Tiene que ser más densa, la ciudad tiene que ser más densa. Densificar la ciudad. La ciudad tiene que ser más densa, sí. No tiene sentido los trayectos que tenemos que hacer aquí. Es terrible las ciudades, dormitorios, satélite que nos alimentan. Atravesar Cali ya es de horas. Cali es una ciudad que los desarrollos de Cali no han estado regidos por un plan vial, ¿sí? El plan vial que se hizo en el 68-69 le ha servido a la ciudad hasta ahora. Y es curioso, es más la ciudad popular, la que creció gracias a la estructura que planteó el plan vial del Plan General de Desarrollo del 70, se sirvió más de ella que la ciudad formal. Eso me da pie para hacerle una pregunta final, y es, ¿cómo ve usted el futuro de Cali y qué correcciones habría que hacerlo para que sea arquitectónicamente y urbanísticamente más lógica? Pues lo primero es que hay que apuntarle de verdad, en serio, a la redensificación, lo cual implica aumentar densidades. Hay que tener mayores restricciones en el uso del transporte individual. Hay que fortalecer el transporte masivo con calidad, y hay que asumir esto en forma. Nos toca cambiar de forma de vida. Tendríamos que pensar que el coche individual es más para los fines de semana, para salir de la ciudad que para ir al trabajo. No puede ser más barato para una persona tener una moto para llevar a su familia que utilizar el sistema de transporte masivo. Tendrían que racionalizarse muchísimo más la malla vial. No hay cómo ampliarla, entonces hay que trabajar sobre la estructura existente. Yo creo que se necesitan más arquitectos tomando decisiones de ciudad, porque en los últimos años, en las últimas décadas han desaparecido. El problema de la forma física, de la extensión, de la concreción, de verlo en términos de volúmenes, metros cuadrados, de la forma que puede tener, es una cosa que ha escapado de las oficinas técnicas, por desgracia. Y lo digo por desgracia porque somos voy a decirlo en plural, somos los arquitectos los que desde el primer semestre nos entrenan en imaginar futuros, y futuros con forma, y con limitaciones, y con medidas. Y la ciudad de Cali, sin medidas, es imposible que sobreviva. Yo quiero agradecerle al arquitecto Francisco Ramírez que nos haya acompañado en este programa de charlas en la U e invitarlos a una próxima emisión. Muchas gracias.